Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 de Mateo. Capítulo 8 de Mateo. El título que le he puesto al mensaje se llama Libres de la esclavitud. Libres de la esclavitud. Vamos a leer el texto. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y, viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Pues mirad, dos ideitas centrales que tenéis en vuestras notas relacionadas con el texto de hoy. Dos ideas muy importantes. Cuando leemos este texto, muchos estáis pensando, quizá alguno de vosotros con cierto interés morboso, qué bien, vamos a hablar de endemoniados, posesión demoníaca, demonios, espíritus inmundos y toda esto, la sección de curiosidades de la Biblia. Pero en realidad el protagonista del texto no es el endemoniado. El protagonista del texto es Jesús. Jesús es el protagonista. Aunque adquieren ahí, entran en escena una serie de personajes que no salen demasiado en la Biblia y de los que no sabemos tampoco demasiado, pero el protagonista es Jesús, quien es el rey y quien tiene toda la autoridad. Y quien con su palabra es capaz de mandar a un demonio que haga una cosa y le obedece sin rechistar. Autoridad total. Y lo segundo que vemos es que los seres humanos somos esclavos. Somos esclavos, no somos libres, somos esclavos. Esclavos del pecado y esclavos de Satanás. Y solo el Señor Jesús nos puede hacer libres. Solo y nada más que el Señor Jesús nos puede hacer libres. Hemos visto en el libro de Mateo la autoridad del Señor Jesús. La hemos visto sobre los elementos. Jesús calma la tempestad. Y hemos visto también la autoridad del Señor Jesús sobre la enfermedad. Jesús sana a la suegra de Pedro. Más adelante veremos también la autoridad del Señor Jesús sobre la muerte en su resurrección. Y ahora estamos viendo la autoridad del Señor Jesús sobre los espíritus inmundos. Así les llama la Biblia a los demonios. Espíritus inmundos, sucios. Vamos a hacer simplemente una pequeña introducción sobre el origen de la caída de Satanás. He dejado dos textos, no los voy a leer enteros, pero hay dos textos en la Escritura que nos hablan de una forma así medio velada, con ese cumplimiento dual que tienen algunas profecías, que no sabes si está hablando del rey de Tiro o está hablando de Satanás, y en realidad está hablando de los dos personajes. Y vamos a ver que Dios no creó a Satanás, por decir, digámoslo así, Dios no creó a Satanás, sino que Dios creó un ángel perfecto, bello, que se corrompió y se convirtió en un enemigo de Dios. Pero de Dios no sale ningún tipo de maldad, sino de Dios solo salen cosas buenas, como dice la Escritura: toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. De Dios no puede venir algo malo. Satanás fue creado como un ser perfecto, con una posición alta dentro de la adoración a Dios. Él era el que custodiaba la adoración a Dios en el cielo, una posición muy exaltada, era un querubín. Vemos que no se contentó con su posición,
sino que ambicionó ser exaltado por encima de Dios. Él no quería ser igual a Dios, él quería ser mayor que Dios, no quería tener rivales. Y que al igual que el rey de Tiro, será juzgado, vencido y puesto como señal pública de la victoria de Cristo. En Isaías 14 dice esto, ¿no? Dice en el versículo 12: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. En el capítulo 28 de Ezequiel, ahí está hablando en ese cumplimiento dual de la profecía sobre la caída de Tiro, y hablando también de Satanás, dice: Hijo de hombre, levanta endechas, un lamento fúnebre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablando de Tiro, del rey de Tiro. Sigue diciendo: en Edén, bueno, y aquí estamos viendo cómo Dios está utilizando estos dos personajes para decirles: mira, rey de Tiro, tú sigues el mismo camino que Satanás. Un gran comienzo y una gran caída. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí está hablando del juicio sobre el rey de Tiro y del juicio sobre Satanás. Su grandeza, su exaltación, no contentarse con su posición y su caída. La Escritura también dice que a causa de la rebelión de Satanás, él consiguió engañar a una cantidad grande de ángeles que le siguieron en su rebelión. Su rebelión es contra Dios, pero mirad, lo vamos a ver en este texto, la rebelión mayor de Satanás y la función principal de Satanás no es mover los cuadros de tu casa ni que se te averíe el coche. Lo digo, por ahí hay algunos creyentes que cuando ven algo a veces le atribuyen a Satanás casi que cualquier cosa, sino oponerse al plan de salvación, negar que Cristo Jesús se hizo hombre y negar que en la cruz derrotó a la muerte y al diablo e impedir de cualquier manera que los seres humanos escuchen el mensaje del Evangelio y sean salvados. La Biblia llama a estos espíritus inmundos. La Biblia dice que Satanás es homicida, le gusta destruir, matar, hacer daño, y aquí lo vemos. Déjanos que vayamos a estos cerdos. ¿Para qué? A causar destrozo y daño. Y también la Biblia dice que es mentiroso. Y lo vamos a ver también en este texto. Los demonios tienen una capacidad prodigiosa para mentir. Prodigiosa. La Biblia le llama a Satanás padre de mentira. Escucha a Satanás durante un minuto. Te va a volver loco, te va a confundir. Hubo un hombre y una mujer que escucharon a Satanás. Los confundió de tal manera, este hombre se llamaba Adán y esta mujer se llamaba Eva, que los engañó. Y ellos escuchaban de Dios. Por eso Jesús no permitía que los demonios hablaran. Ni siquiera permitía a Jesús que le dieran gloria a él. Tú eres el santo de Dios, callaros.
No quería ni siquiera propaganda de estos seres. Aquí vemos en el texto, si leéis Marcos y Lucas, lo que llaman los evangelios sinópticos, este mismo relato aparece en los otros dos evangelios. Sin embargo, ahí solo hablan de el endemoniado gadareno. Solo hablan de uno. Por supuesto, aquí aprovechan los críticos de la Biblia para decir, ¿ves? La Biblia se equivoca. Por un lado dice dos, por otro lado dice uno. Realmente este detalle carece de importancia. Si fueron dos o fueron uno. Evidentemente fueron dos. Gracias a Dios que tenemos 3 evangelios. Lo que pasa es que la Biblia se refiere probablemente a uno. Quizá al más violento, no lo sabemos. Pero se refiere a uno de ellos, pero sabemos que eran 2. Y aquí vemos que la posesión y la esclavitud demoníaca existe la posesión. Algunos dicen, pues hoy en día no se ve mucho, se ve gente extraña, eso sí, pero poseídos. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que hay un aumento de actividad demoníaca antes de cada venida de Cristo. Por eso se ve antes de la primera venida tanto aumento de actividad demoníaca, y antes de la segunda venida, si leí Apocalipsis, habla de un aumento enorme de este tipo de actividad. Personalmente pienso, podría ser. Lo que sí es cierto es que, si nos limitamos a la Biblia y al conocimiento que extraemos de la Biblia, lo que sabemos es que cuando aparecen endemoniados en el Nuevo Testamento, suelen aparecer prácticamente siempre relacionados con naciones paganas. Es decir, aquí aparecen en la región de Gadara, o otros textos dicen gergesenos, en otras traducciones de la Biblia. También sabemos de una mujer sirofenicia que tenía una hija atormentada por el demonio. Y lo que sí vemos, y esto lo vamos a ver también un poquito más adelante, es que este tipo de actividad y este tipo de posesión se producen en lugares donde abren la puerta a Satanás. En naciones que son idólatras y que adoran demonios. Lo que dice Pablo, dice, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Naciones que... Esto en Israel no se ve. O sea, en Israel, brujos que consultan a los muertos, esto ya Dios lo había erradicado. Aunque en Israel, a lo largo de su historia, tontearon con estas cosas, como el rey Saúl tonteó con una medium de aquella época. Pero Dios lo erradicó. Después de la deportación a Babilonia, ya se le quitaron las ganas de tontear con ídolos a Israel y de tontear con adivinos, medium y consultadores de muertos. Pero en estas naciones, Gadara, Siria, Fenicia, estos no solo adoraban a ídolos, que eran bastante peculiares, bastante malvados, bastante crueles, sino que además, en el tema de la adivinación, de consultar a los muertos, todo esto era común. Y esto es una puerta abierta a Satanás. Y cuando tú le abres una puerta a Satanás, ¿sabes qué hace Satanás? Llega, como un animal furioso, toma lo que no es suyo y hace el daño que puede. Si le abres conscientemente una puerta, y por medio de este tipo de actividades aparecen. Esto es lo que yo creo. Si no está de acuerdo conmigo, me parece muy bien, lo discutimos. Pero lo que veo es que son naciones muy paganas y con unas prácticas peligrosísimas, con las cuales un creyente no quiere tener absolutamente nada que ver. Si queréis oír un poco más de esto, el domingo pasado que estuve en La Lipa hablé sobre la comunicación con los muertos, en contra, no a favor, y hablé del Halloween. Y la predicación está en la página web de la iglesia. En la página web de la iglesia tenéis la predicación entera. No la escuchéis solos. Si estáis en casa solos, no la escuchéis, que da mucho miedo. Bueno, esto lo digo de broma, para que así os pique más y la escuchéis. Bueno, la Escritura enseña que seres humanos y animales pueden ser poseídos. Esto lo vemos aquí, y que esto pueden hacerlo. También la Escritura lo que nos enseña es la autoridad de Jesús y que nada ocurre sin su permiso. La Escritura enseña también, y aquí lo vemos, que estos espíritus inmundos, estos seres caídos, ángeles caídos, aunque no estén en el infierno, el tormento lo llevan consigo. Si leéis los otros relatos de los endemoniados gadarenos, dicen que, y aquí también lo dice, ¿no? Eran feroces, pero en otros textos dicen que se herían con piedras. Se herían con piedras
vivían en sepulcros, preferían lugares solitarios. En la tradición de Israel, el desierto es un lugar de demonios. En la tradición de Israel, Jesús va al desierto a ser tentado por Satanás. Entonces, prefieren estar solos, pero el tormento lo llevan con ellos. Dicen los otros textos que se herían con piedras y daban voces. Mirad, esto a mí me enseña algo terrible, pero algo necesario. No hay gozo fuera de Dios. No hay felicidad fuera de Dios. Cuanto más te alejas de Dios, más desgraciado vas a ser y más consecuencias va a haber en tu vida. Estos seres inmundos son un claro ejemplo. Ellos están en el lugar más alejado de Dios. Están en las antípodas del cielo, en el lugar más remoto. Y el tormento lo llevan puesto por su rebeldía. De la misma manera, todos aquellos que rechazan a Dios y desobedecen el Evangelio, el tormento ya lo llevan en ellos. Buscan alivio en cosas en las que no encuentran paz. Se hacen daño a sí mismos, dan voces, pero no encuentran paz, porque no hay paz fuera de Dios. ¿Qué tipo de sufrimiento deben de tener estos seres para que aún se hieran a sí mismos? Y están llenos de rabia y dan voces, son violentos. Dicen en otros textos que intentaron contenerlos atándolos con grilletes, con cadenas, y las rompían. Feroces en gran manera, y no dejaban pasar a nadie por aquel camino. Eran violentos. Esta es la naturaleza de estos. Violentos y homicidas. Esto es lo que dice, ¿no? Jesús en el capítulo 8 de Juan. Dice, nosotros somos discípulos de Moisés, le dicen los enemigos. Y Jesús dice, no, de Moisés no. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Él era homicida desde el principio. Es decir, mirad, el propósito de un demonio es matar y causar destrucción. El máximo que pueda. Matar y causar destrucción. Lo contrario es Jesús, que dice, bienaventurados los pacificadores. Así que cuando te dediques a repetir murmuraciones, a causar rencilla, a repetir lo que has oído de uno a otro, a hacer daño por aquí y a repetir chismes, ten cuidado porque estás haciendo el trabajo de Satanás, que le encanta destruir y hacer daño por todos lados. La posesión implica el control de la voluntad. El control de la voluntad. Hay varios grados de posesión. Este hombre estaba, por decirlo así, en el grado máximo. Este hombre hablaba, se movía como un títere, como una marioneta, movida no por su voluntad, sino por la voluntad, ni siquiera de un demonio. Dice que estaba poseído por una legión. Una legión, a ver, no va a decir cuántos, aquí es donde entra el cotilleo evangélico, ¿no? ¿Cuántos serían? ¿1000, 2000? Algunos dicen, bueno, una legión, cuando estaba al completo de todas sus divisiones, eran 6000 soldados. Aquí lo que está diciendo es una cantidad incontable, innumerable. Había 2000 cerdos, los 2000 había demonios para todos los cerdos. Y todos fueron poseídos y despeñados. Este hombre es una marioneta. Está totalmente rendido al control de esos espíritus inmundos. Pero hay varios grados de posesión. Hay varios grados. En el caso de Judas, estaba escuchando una predicación esta semana del pastor Mark Driscoll, y él hablaba de que él no había sido poseído, sino que Satanás fortaleció un deseo que él ya tenía, que era el deseo de traicionar a Jesús. Y hay distintos grados. En la medida en que la voluntad de la persona está más o menos sujeta a Dios o a los designios de Satanás. Voy a hacer un pequeño paréntesis, porque hoy en día se dicen tantas cosas raras sobre los demonios, la posesión, que voy a intentar aclarar un par de cosas. Primero, paréntesis, un creyente no puede ser poseído. Hay iglesias donde dicen que sí, y hay iglesias donde incluso practican exorcismo a creyentes, pero un creyente no puede ser poseído. No. La Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo. Y Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él.
La Escritura dice, cuando habla de no podemos tener comunión a cierto nivel con los incrédulos, dice, ¿qué parte tiene la luz con las tinieblas? Bueno, sobre esto, algunos creyentes que defienden la posesión de los creyentes dicen, bueno, pero es que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Entonces el espíritu sí, porque dice la Escritura, el que se une con el Señor, un solo espíritu con él. Pero no puede ser poseído su espíritu, pero el cuerpo, esto es ganas de retorcer el texto y hacerle decir algo que no quiere decir. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, es lo que dice la Escritura. El cuerpo es templo del Espíritu Santo si creíste en Cristo Jesús. Dice Colosenses 1:13 que cuando una persona cree en Cristo ha sido librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué significa ser librado de la potestad de las tinieblas? Quiere decir que es quitado del área de influencia de Satanás. Satanás tiene un reino donde ejerce su poder y su control. Bueno, pues es librado de donde Satanás tiene su área de influencia y poder. Y dice Colosenses 1:13, y trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Esto es como decir, a ver, en Corea del Norte hay un tipo malísimo que se llama Kim Jong-il, malísimo, y tiene un reino, que es la República, no sé qué, de Corea del Norte. Él ahí en su reino hace lo que quiere, y como tú te metas en su reino, tú vas a estar sujeto a él, te guste o no, porque ahí el que manda es un tipo que se llama Kim Jong-il y hace lo que quiere en su reino. Pero ahora, si a ti te llegan y te metes en un avión y sales de Corea del Norte y te llevan a otro reino, te llevan a España, ahí Kim Jong-il no puede hacer nada. Él puede hacer lo que quiera en su reino, porque él es el que manda. Pero una vez que ya estás fuera de su país, no. Pero tú ya estás bajo la autoridad de otro gobierno. Bueno, pues lo que dice aquí Colosenses 1:13 es que nosotros hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, el reino donde Satanás ejerce su poder y su control, y trasladado a otro reino, a un reino donde hay otro rey que tiene más autoridad y tiene poder, y tú estás bajo ese poder. Entonces, si alguno dice, bueno, es que el cliente puede ser poseído, es que yo he conocido un caso, es que a mí me contaron, no, estás diciendo que Satanás puede hacer lo que quiera y meterse en el área de influencia de Dios. Hemos sido trasladados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. A veces los creyentes atribuimos tentaciones, pensamientos o incluso sensaciones de tristeza a Satanás. A ver, yo no digo que un creyente pueda sufrir pruebas con el consentimiento de Dios. Lo que digo es que tú no tienes ni idea. No tienes ni idea. No sabes de dónde viene la tentación. La Biblia dice que tienes suficiente carne y suficiente caída como para tener tentaciones por tu naturaleza y por tu condición caída. Hasta la resurrección esto va a seguir ocurriendo. Entonces algunos, yo qué sé, en España se dice mucho eso de me llevaron los demonios, en Andalucía se dice bastante, ¿no? Mira, me cabré tanto que pegué un puñetazo en la mesa y es que me llevaron los demonios. Bueno, algunos le atribuyen a lo que hacen que está causado por este tipo de seres espirituales. Pero en el fondo no hace falta que nadie nos anime a hacer lo que es malo. Nosotros nos bastamos. Nosotros ya somos lo suficientemente malos como para hacer cosas malas, decir cosas que no debemos, hacer cosas que no debemos y dejar de hacer cosas que deberíamos hacer y no hacemos. Nosotros, ¿eh? Y luego, aparte, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes de dónde vienen? Mirad, a veces veo a creyentes que dicen que lo mejor que puedes hacer cuando estás pasando pruebas o no sé qué es reprender a Satanás. Yo lo que veo en la Biblia es que la atención del creyente debe estar orientada hacia Dios. El Señor nos ha enseñado a orar, a hablar con Dios. Hombre, si un día ocurre algo extraordinario y un creyente se ve una situación de real confrontación entre Satanás y él, pero eso en la práctica no nos ocurre. Hay casos extraordinarios, yo conozco algunos, pero es extraordinario. Lo normal es que luchamos contra la tentación con las armas que Dios pone a nuestra disposición. La oración, la palabra de Dios, el arrepentimiento, la fe.
Y con eso peleamos la batalla de la fe, no pegando gritos cuando se va la luz de casa. O cuando tú piensas que hay algo detrás, pero en realidad no lo sabes. Con todo y con eso, creo que un creyente puede ponerse en situaciones peligrosas y sufrir consecuencias dolorosas si se mete donde no se debe meter y si hace cosas que no debe hacer. Pero lo que quiero decir sobre todo es que nuestra atención debe estar en Dios, en Cristo. Nuestras oraciones deben de estar dirigidas a Él, nuestras peticiones de ayuda. Nuestro auxilio viene de Él. Y algunos creyentes viven obsesionados con demonios, viendo cosas donde no las hay. Y no es necesario. La vida cristiana se basa en comunión con Dios. Dice 1 Corintios, fiel es Dios por el cual habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Tu mente tiene que estar llena de los pensamientos de Dios y de la palabra de Dios, no de un interés morboso, ¿no?, por este tipo de cosas. Decía C.S. Lewis que Satanás tiene dos estrategias. Que Satanás tiene dos estrategias. Una estrategia es que la gente crea que no existe el diablo. Esa es una estrategia. Otra estrategia es pensar que el diablo está detrás de absolutamente todo lo que ocurre. Y es ver demonios detrás de cada piedra y debajo de cada piedra. Y dice C.S. Lewis, tanto una estrategia como en otra sirven perfectamente a los propósitos del diablo. Frente a eso, sentido común y Biblia. Siguiente, la victoria de Jesús. Mirad, en esta escena el protagonista es Jesús, no son los endemoniados. En esta escena es la escena de un rey con un súbdito, rebelde, pero un súbdito. De un rey que es el que tiene la autoridad y se molesta lo mínimo en hablar con ese súbdito. ¿Podemos ir a estos cerdos? Y la respuesta de Jesús es, id. Id. Y van. De un súbdito que viene a pedirle permiso a Jesús para hacer cosas que él no puede hacer por su voluntad. Porque está bajo la autoridad de Jesús, aunque él se niegue, pero está bajo la autoridad y el poder de Jesús. Mirad el reconocimiento que hacen en el versículo 29, el endemoniado, los demonios, o mejor dicho, estos demonios por boca del endemoniado. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos reconocen que Jesús tiene la autoridad y el poder. También reconocen que Jesús volverá por segunda vez para hacer un juicio sumarísimo contra toda la humanidad que ha desobedecido el Evangelio y los ángeles que fueron arrastrados por la rebelión de Satanás. Y en ese juicio serán juzgados, condenados y castigados. Pero fijaros cómo son de malos los demonios y de mentirosos. Le están diciendo a Jesús, ¿vienes a juzgarnos antes de tiempo? Antes de tiempo. Como que le están diciendo a Jesús, oye, Jesús, no te salgas del plan de Dios. Porque Dios tiene un plan que tiene etapas. Primero hacer esto, luego hacer esto, luego hacer esto. Y le están acusando a Jesús, así son de sutiles los demonios, de invertir el orden, de que Jesús se está precipitando y está haciendo algo antes de tiempo. Por eso es tan peligroso hablar con un demonio, porque te lía, te miente, te dice tanta verdad y un poquito de mentira que te confunde. Bueno, a Jesús evidentemente no. Así que los demonios no tienen ningún problema con que Jesús sea el Hijo de Dios. Pero ¿sabéis con qué tienen los demonios un auténtico problema? Con que Jesús sea el Hijo del Hombre. Esto es muy importante. Mirad, leed los 4 evangelios. ¿Cómo se refiere Jesús a sí mismo? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para pagar. Y Jesús siempre se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Y cómo le tienta Satanás a Jesús? Si eres hijo de Dios, salta y tírate del pináculo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mirad, Satanás no quiere reconocer y no reconoce que Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Y qué significa Hijo del Hombre? Pues literalmente eso, que Jesús se hizo humano.
Mirad, Satanás no piensa que Dios es bueno, piensa que Dios es egoísta y malo. Esto es lo que le dice a Adán y Eva. ¿Que Dios os ha dicho esto? Nada, lo que pasa es que Dios no tiene buenas intenciones, Dios tiene malas intenciones, y Dios lo que tiene miedo es que seáis como Él. Esto es lo que me pasó a mí, yo quise ser como Él y mira lo que me ha pasado. Esto es lo que le ocurre a Satanás. Él no cree que Dios tenga buenas intenciones. Entonces, el hecho de que Cristo Jesús, que es Dios mismo, se hiciera hombre por amor a nosotros, a padecer la cruz y recibir el castigo por nuestros pecados y resucitar, es un reconocimiento de que Dios es bueno, de que Dios se interesa por la humanidad y de que Dios ha puesto todo de su parte para reconciliar a gente mala y pecadora con Él. Y esto a Satanás le rechina los dientes, le revienta, le llena de ira y de odio, que al final no haya ninguna excusa y no haya nada que decir contra Dios. Si eres hijo de Dios, ellos no reconocen que es el Hijo del Hombre. Y Cristo no les permitía decir eso. Esto es interesante y me parece muy bonito. Cristo Jesús prefería que los demás descubrieran que Él era Hijo de Dios, pero por su vida. Le dice Juan manda mensajero y dicen, decirle a Jesús que si Él es a quien esperamos o tenemos que esperar a otro. Y Jesús, ¿qué le responde? Sí, yo soy el Hijo de Dios. No, Él dice, tú fíjate en lo que yo hago. Los muertos resucitan, los leprosos son limpiados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Él no quería que los demonios reconocieran que Él era el Hijo de Dios. Él decía que Él era hombre. Pero otros lo reconocieron no porque lo dijera Jesús, sino porque ellos lo descubrieron o porque vieron en Jesús su naturaleza, su amor. Mirad, hemos dicho que los demonios no quieren reconocer la humanidad de Jesús. De hecho, hay muchas herejías que niegan la humanidad de Jesús. Había algunas herejías que decían no, que Jesús era Dios con un velo de apariencia humana, una especie de fantasma, y que su humanidad era una ilusión, realmente no era carne, sino era una apariencia. Y esto es una herejía nefasta. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto es muy importante. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás niega la encarnación. No la quiere reconocer. No quiere reconocer que Dios se ha hecho hombre y que a Dios le importan las personas. No quiere reconocer que Dios ha cumplido su plan y que se ha honrado en Cristo Jesús. Y que Cristo Jesús ha honrado al Padre al hacerse hombre. Que cuando Él estuvo en el monte de la transfiguración se oyó una voz que decía, y era Dios, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y Él estaba honrando a su Padre al hacerse hombre. Los demonios no reconocen esto que 1 Timoteo llama el misterio de la piedad. ¿Sabéis cuál es el misterio de la piedad? Dice, este es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, o otras traducciones dicen, Él, que en el fondo es lo mismo, Jesús, ha sido manifestado en carne. Ellos no quieren reconocerlo. No quieren reconocerlo. Pero esto es muy bonito también, porque igual que los demonios no quieren reconocer que Jesús ha venido en carne, los ángeles que viven sujetos a Dios, cuando Cristo Jesús vino a este mundo, dice la Biblia que ellos anhelaban mirar esas cosas. Dice en Primera de Pedro, vamos a leer el texto, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona que es Jesús, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sabéis con qué disfruta un ángel? Los ángeles disfrutaron cuando Jesús nació. Cuando Jesús nació, ahí había un montón de ángeles alabando a Dios y dando gloria a Dios por el misterio de la piedad. Es decir, que Cristo se había hecho hombre. Lo que los demonios no quieren reconocer, los ángeles lo reconocían y daban gracias a Dios. Y cuando Cristo Jesús estaba muriendo en la cruz, ahí estaban los ángeles anhelando ver lo que los profetas habían anunciado de antemano. Y cuando Cristo resucitó, también había ángeles ahí en la tumba. Y ellos estaban deseando. Y cuando el Evangelio es predicado, a ellos disfrutan enormemente hablar de este Evangelio que honra y da gloria a Dios. Ellos anhelan mirar. Son cosas que ellos anhelan mirar. No así los demonios, quienes no reconocen que Cristo vino en carne. Y ahora vemos la autoridad de Jesús. Dice, el protagonista de este relato no es el endemoniado, es el Señor Jesús. Así es. Cristo tiene toda la autoridad para calmar la tormenta, para vencer la enfermedad, para dar vida a los muertos, y tiene toda autoridad sobre el mundo espiritual. El mundo espiritual, aún el rebelde, le está sujeto. Estos endemoniados tenían aterrorizados a todo el mundo. Todo el mundo sabía que había un camino que más vale, amigo, que no fueras por ese camino. Porque había dos tipos que estaban endemoniados y como que te cogieran, te daban la paliza de tu vida. Y todo el mundo les tenía miedo. Jesús no. Es al contrario, los demonios le tenían miedo a Jesús. A Él le temían. Y ellos reconocen que Jesús es el atormentador. Y casi que este es el título que los demonios le dan a Jesús. Tú eres el atormentador. Tú eres el que nos va a castigar. Lo reconocemos. Te tememos y te obedecemos. Ellos reconocen que al final de todos los tiempos, en Apocalipsis 21, ellos serán arrojados al lago de fuego, la muerte segunda, de la cual no hay salida. De la muerte primera sí hay salida, pero de la muerte segunda, a la que la Biblia llama el lago de fuego, ahí no hay salida. Y esta escena es la escena de un rey, vestido de majestad, autoridad, ante el que se le acercan unos súbditos que le piden permiso para seguir haciendo fechorías, y Jesús prefiere que vayan a los demonios, a los cerdos, antes de que vayan a hacer otras cosas. Y vamos a terminar con un mensaje, yo creo que positivo. Hemos hablado sobre todo de la autoridad de Jesús y su poder, sobre todo, pero también de la libertad que hay en Jesús. Este es el segundo punto dentro de las ideas centrales. Este es el segundo punto. Dios, el ser humano es un esclavo y el único que lo puede hacer libre es Jesús. La palabra de Dios, esto es lo que enseña. Juan 8:34, vosotros sois esclavos del pecado. Hebreos 2:14 dice que por el temor a la muerte estábamos sujetos a servidumbre. Por el temor a la muerte el diablo nos tenía esclavizados. Hebreos 2:14. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo y estábamos, antes de ser salvados, estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo hay una manera de encontrar libertad, y es en Cristo Jesús. Y es por medio del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesús. Estoy intentando ayudar a una persona joven, un chico joven, que ha probado ayuda en muchos sitios. Tiene un problema, él quiere verse librado de ese problema, pero no encuentra la ayuda en ningún lado. Ha ido a profesionales y él lo único que necesita es experimentar la libertad que en Cristo Jesús hay. Un amigo mío me dice, oye, ¿qué estás haciendo con ese chico para ayudarle? Leemos la Biblia y oramos. Leemos la Biblia y oramos.
Y es la libertad que yo he experimentado en mi vida cuando pensaba que no era capaz de comprometerme con nada ni con nadie, ni obedecer a Dios, ni de tomar la más mínima responsabilidad. El Señor nos libera. Solo hay una manera de encontrar libertad. Yo no sé si muchos de vosotros estáis luchando con cosas en vuestra vida. Estoy seguro que sí, porque sois mortales igual que yo y sois seres caídos al igual que yo. Todos estamos luchando con ciertas cosas en nuestra vida. ¿A que sí? Alguno tiene problemas con su boca. Tiene una boca que funciona por sí sola y hace sus maldades. Dice cosas que no debe. Otros están luchando con otro tipo de problemas. Pero lo cierto es que la libertad solo se encuentra por medio de la fe y el arrepentimiento en Jesús. Ni técnicas extrañas, ni pasos, sino simplemente la sencilla fe y el arrepentimiento de pecados. La libertad se produce por un cambio de señorío. Esto es muy importante. Como decía Bob Dylan, todos servimos a alguien. Todos servimos a alguien. Todos somos siervos de alguien. O eres siervo de Dios o eres siervo del diablo. O eres esclavo de Dios o eres esclavo del diablo. No, yo voy por libre. No. Sigues atado. Sigues atado haciendo su voluntad y sus deseos. La libertad viene por un cambio de señoría. El primer amo nos atormentaba y nos tenía sujetos y esclavos. El segundo nos hace libre. Y lo maravilloso del Evangelio es que es en estar sujetos a Cristo Jesús como podemos ser libres y encontrar auténtica realización y libertad. La libertad tiene grados, igual que la esclavitud. Estos endemoniados gadarenos eran solo marionetas, habían perdido absolutamente su voluntad. Absolutamente. Pero también la libertad tiene grados, dependiendo de cuánto nos hemos rendido a Dios. Cuánto de nuestra voluntad hemos cedido a Dios. Si todavía nos reservamos algunas cuestiones para nosotros, o si todavía estamos luchando con Dios en ciertas áreas de mi vida. Esto no te lo voy a dar, Señor. Lo que quieras menos esto. Y la libertad solo puede venir en la medida en el que cada vez más de nosotros esté rendido a Dios. La gran mentira del diablo es que no es posible encontrar libertad ni redención. Que quizá eres muy malo, o quizá eres muy perezoso, o quizá eres muy violento, o quizá eres demasiado débil. Pero lo que enseña el Evangelio es que el Señor Jesús tiene poder para hacer su voluntad en nosotros. Solo podemos encontrar libertad en la medida en que reconocemos que no somos seres independientes, somos seres dependientes. El humanismo de hoy en día, es decir, la filosofía de hoy en día, que te la encontrarás en los anuncios de televisión, en el cine y en las conversaciones de la calle, es que somos independientes. Y no es cierto, somos seres dependientes. Porque hemos sido creados para tener comunión con Dios. Hemos sido creados para vivir y disfrutar de una relación continua con Dios. Y esa relación en la que nosotros reconocemos que somos sus criaturas y sus hijos por su gracia, y Él es Dios, eso es lo que nos da a nosotros libertad. No somos autónomos, somos dependientes. Y solo en Él podemos encontrar la vida y la libertad. Un misionero a los indios norteamericanos, en su lecho de muerte le escribía a su hijo, este era David Brainerd, le escribía a su hermano, una carta, a punto de que él muriera. Y él decía algo que siempre me ha impactado y que me oiréis siempre repetir muchas veces porque me emociona mucho. Nadie puede experimentar la felicidad en este mundo a no ser que se haya rendido totalmente a Jesús. Nadie puede experimentar la felicidad y la paz hasta que no se haya rendido totalmente a Jesús. Nosotros pensamos que cuanto más retengamos para nosotros, seremos más felices. Cuanto menos le demos a Dios, más felices vamos a ser. Pero lo cierto es que cuanto más nos abramos a Dios, más felices y más propósito vamos a encontrar en nuestra vida. Todo lo demás es desorientación y frustración, pero en Él tenemos el propósito. Yo le pido a Dios que en mi vida y que en vuestras vidas podamos encontrar más de Él en nosotros y rendir nuestra voluntad más hacia Él, porque eso es la libertad.
vivir sometidos a Él. Que el Señor os bendiga.